myschool-365.com. Bien, el libro nos dice, para empujar un carrito de la compra vacío, con un movimiento rectilíneo y uniforme de 0.5 metros por segundo de velocidad, es necesario realizar una fuerza de 10 newtons. Si se lleva una velocidad de 1 metro por segundo con el mismo tipo de movimiento, ¿qué fuerza realizamos? Realmente se trata de un ejercicio bastante teórico y hay que revisar bien la teoría y tener mucho cuidado con la interpretación de este ejercicio. ¿Por qué? Me dice que se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento rectilíneo uniforme implica que la velocidad que nos está dando aquí es constante, es decir, no aumenta ni disminuye. ¿Cómo explicamos entonces que nos dé otra velocidad? Eso es porque nos está poniendo en otro caso. Porque nos dice que esta nueva velocidad también tiene el mismo tipo de movimiento, es decir, MRU. ¿Qué significa MRU? MRU significa que el cuerpo no experimenta aceleración. Bien, cuando tú te encuentres en un ejercicio en el que haya movimiento rectilíneo uniforme, no variado sino uniforme, la velocidad es constante, ¿sí? Entonces en el MRU decimos que la velocidad es constante y por tanto la aceleración es igual a 0 o simplemente no existe, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a concluir que en este caso la fuerza con la que se aplica acá, que es de 10 newtons, será la misma que se aplique acá en 1 metro por segundo, dado que aquí no está actuando ninguna aceleración. En otras palabras, la respuesta a esto es que la nueva fuerza aplicada es de 10 newtons también. ¿Cómo vamos a explicar esto con el ejercicio? Presta mucha atención. Perdón. Aquí está el carrito de compras, ¿no es cierto? Aquí está el carrito de compras. Y dice que este carrito va con una velocidad, ¿sí?, de 0.5 metros sobre segundo en el primer caso. Pero esta velocidad es constante. ¿Qué significa que una velocidad sea constante? Quiere decir que la aceleración no existe o vale 0. Ahora, si la aceleración vale 0, acuérdate, si es que va con velocidad constante, con MRU, habíamos dicho en los videos anteriores que ese es un principio de inercia. Y en la inercia, para que pueda estar el sistema en equilibrio, es decir, no haya aceleración, vaya con velocidad constante, es porque si se empuja con una fuerza, tiene que haber otra fuerza obligatoriamente que la neutralice. Es decir, nosotros estamos empujando con una fuerza hacia acá, pero eso implica que existe una fuerza en el otro sentido, ¿sí?, que también mide 10 newtons, ¿sí? Vamos a suponer que esa fuerza de 10 newtons en el otro sentido es la fuerza de rozamiento, solo por ponerle un nombre, pero sabemos que debe obligatoriamente existir en este caso esa fuerza para que estos dos se neutralicen y se mueva con MRU. Esa sería la explicación larga. Vamos viendo entonces qué pasa en este ejercicio. En este caso vamos a ignorar el eje Y y vamos a poner la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración porque supuestamente se mueve en el eje X, ¿sí? Se mueve así en sentido horizontal. Pero como se mueve con velocidad constante, aquí fíjate que no interesa la velocidad sino la aceleración. La aceleración vale 0, es decir que esto se hace 0. Y al multiplicar masa por 0 me queda que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Para resumírtelo, siempre que hablemos de movimiento rectilíneo uniforme o nos diga velocidad constante, no aceleración, siempre la sumatoria de todas las fuerzas será 0. En este caso, ¿qué fuerza está a favor del movimiento? La fuerza F se mueve hacia allá, es positiva, y la fuerza FR se mueve hacia acá, es negativa. Así que la fuerza, la FR vale 10 newtons, es igual a 0, y por eso se concluye que la fuerza con la que se está jalando el cuerpo es de 10 newtons, justamente. ¿Sí? Esa es la conclusión. Pero vamos a ver qué pasa en el segundo caso. ¿Sí? En el segundo caso, suponemos que tenemos el mismo ejemplo del carrito de supermercado, ¿no es cierto? Aquí están las llantitas, nuestro carrito, ¿no?, en el supermercado. Ahora, la velocidad para este caso ya no es 0.5, sino 1 metro por segundo. Con esto no hablamos que esto sea velocidad inicial y esto velocidad final, porque nos está diciendo claramente que esto es un MRU. En otras palabras, son dos casos distintos
y en ambos casos la velocidad es constante y eso implica que la aceleración vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta velocidad constante nos lleva a concluir que la aceleración es 0. Bien, la fuerza que está jalando hacia allá, esa fuerza de fricción, por decirlo de alguna manera, no va a cambiar su magnitud. En este caso, la fuerza de fricción vale 10 newtons. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto valdrá la fuerza si la velocidad es constante y es de 1 metro por segundo? ¿Cuánto vale esta fuerza? Bien, nuevamente, en este caso solo nos interesa lo que está sucediendo en este eje, así que yo digo la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Nuevamente, la masa del carrito no cambia. Sin embargo, como habíamos dicho que es un movimiento constante, la aceleración no existe. Por lo tanto, la aceleración aquí también vale 0 y la masa por la aceleración es 0. Teniendo que, fíjate que no interesa la velocidad en esta fórmula, es la aceleración y la aceleración vale 0. Tenemos que la fuerza es positiva porque va en este caso, en este sentido, perdón, y hacia acá la fuerza de rozamiento que hemos puesto nosotros, rozamiento, realmente podríamos haberle puesto fuerza 1, fuerza 2, con tal de manifestar que es una fuerza en sentido contrario. Y eso nos da como resultado 0. Ahora, la fuerza es la que queremos saber y la fuerza de rozamiento vale 10 en este caso. Si despejamos nos queda que la fuerza igual sigue valiendo 10 newtons, tal como habíamos predicho. La razón es que la fuerza que se opone para que exista el equilibrio en el sistema, es decir, la aceleración se haga 0, es del mismo valor, ¿sí?, que la fuerza que estamos aplicando, sin importar la velocidad, porque en este caso la velocidad es constante. Cuando nos digan velocidad constante, no importa en el valor realmente que nos den de la velocidad, porque es constante. Finalmente nos interesa la aceleración y la aceleración es 0. Así concluimos que la fuerza que se va a aplicar, en otras palabras, es de 10 newtons de igual manera. Con eso vamos a los otros ejercicios, al ejercicio 19 en este caso, para ver qué es lo que sigue y qué nos espera en ese ejercicio. Nos vemos en los siguientes ejercicios.